Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Como siempre, esperamos que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha estado generando muchas preguntas y especulaciones, la relación entre Afra y Mert. Sí, hablaremos sobre esas confesiones inesperadas y esos sentimientos ocultos que parecen haber salido a la luz. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Activando la campanita, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos, ya sean actualizaciones sobre celebridades, análisis de tendencias, o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema de hoy, Afra y Mert. La química entre Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir es innegable. Desde que los vimos juntos en la pantalla, interpretando a sus personajes, muchos de nosotros no pudimos evitar preguntarnos si había algo más allá de la actuación. Y la verdad es que a lo largo del tiempo las señales han sido confusas, a veces contradictorias, pero siempre fascinantes. Primero, recapitulando un poco para quienes no están tan al día, Afra y Mert protagonizaron una serie juntos que se convirtió en un fenómeno. Sus personajes tenían una relación intensa, llena de altibajos, amor y odio, pasión y conflicto. Y esa intensidad inevitablemente se filtró fuera de la pantalla. La serie titulada Yalan narraba la turbulenta historia de Seyran y Ferit, dos jóvenes obligados a casarse para cumplir los deseos de sus respectivas familias. La trama, ambientada en el lujoso pero tradicional mundo de una adinerada familia turca, exploraba temas como el amor forzado, las expectativas sociales, la rebeldía juvenil y la búsqueda de la propia identidad. La dinámica entre Seyran y Ferit era el corazón de la serie. Inicialmente su relación era de pura antipatía. Ferit, un joven consentido y acostumbrado a salirse con la suya, veía el matrimonio como una imposición y trataba a Seyran con desdén. Seyran, por su parte, era una joven inteligente y decidida, que se resistía a ser tratada como un objeto y luchaba por defender su independencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, la hostilidad inicial comenzó a transformarse en una atracción irresistible. A pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponían en su camino, Seyran y Ferit descubrían una conexión profunda que los unía a un nivel emocional y espiritual. El éxito de Yalan no se limitó a Turquía. La serie fue traducida a varios idiomas y transmitida en numerosos países, conquistando a audiencias de todo el mundo. Gran parte de este éxito se atribuyó a la química innegable entre Afra y Mert. Su interpretación de Seyran y Ferit era tan convincente y emotiva que muchos espectadores comenzaron a creer que su relación se extendía más allá de la pantalla. Durante las entrevistas, los fans notaron ciertas miradas, ciertas sonrisas, cierta complicidad que parecía ir más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Los vídeos detrás de cámaras, aunque cuidadosamente editados, a menudo mostraban momentos de risas, de bromas internas, de una comodidad evidente entre ambos. Observadores meticulosos notaron la forma en que se buscaban con la mirada en las ruedas de prensa, la delicadeza con la que Mert ajustaba el micrófono de Afra, la manera en que compartían confidencias al margen del rodaje. Pequeños detalles aparentemente insignificantes que alimentaban las especulaciones sobre un posible romance. Pero claro, los actores a menudo pasan mucho tiempo juntos durante el rodaje, y es natural que formen lazos de amistad. Así que durante mucho tiempo, la mayoría de la gente, incluyéndonos a nosotros, asumimos que simplemente eran buenos amigos. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de actores que desarrollan una fuerte amistad durante el rodaje de una película o serie. La intensidad del trabajo, las largas jornadas y la necesidad de confiar el uno en el otro para crear una actuación convincente pueden generar vínculos muy estrechos. En muchos casos, estos vínculos se mantienen a lo largo del tiempo y se convierten en amistades duraderas. Sin embargo, recientemente han surgido una serie de eventos y declaraciones que han cambiado la perspectiva de muchos. Me refiero a esas confesiones inesperadas, a las que alude el título de este vídeo. Y como siempre, la clave está en los detalles. La prensa rosa turca, siempre ávida de rumores y exclusivas, ha estado siguiendo de cerca a Afra y Mert desde el principio de la serie. Los paparazzi los han fotografiado en diversas ocasiones fuera del set, tratando de capturar algún momento que pudiera confirmar la existencia de un romance. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue una entrevista en solitario de Afra.
Le preguntaron directamente sobre su relación con Mert, y su respuesta fue, digamos, evasiva. Pero más allá de las palabras, fue su lenguaje corporal lo que habló por ella. Se puso nerviosa, se sonrojó, tartamudeó un poco. Esas son señales clásicas de alguien que está ocultando algo, ¿no creen? Los expertos en lenguaje corporal analizan meticulosamente cada gesto, cada microexpresión, buscando pistas que revelen los verdaderos sentimientos de una persona. El sonrojo, por ejemplo, es una reacción involuntaria que suele asociarse con la vergüenza o la atracción. El tartamudeo, por su parte, puede indicar nerviosismo o ansiedad. Luego un reportero astuto le hizo una pregunta ligeramente diferente, enfocándose en si alguna vez había sentido atracción por Mert. Afra, después de una larga pausa, respondió con un simple, Mert es un gran chico. Ahora bien, no es una negación categórica. Es una respuesta diplomática, que deja la puerta abierta a la interpretación. Los profesionales de las relaciones públicas saben muy bien cómo manejar las preguntas incómodas. A menudo, recurren a respuestas ambiguas que no confirman ni niegan nada, dejando que el público saque sus propias conclusiones. Pero la verdadera bomba vino de Mert. Durante una sesión de preguntas y respuestas en una red social, alguien le preguntó si alguna vez se había enamorado de una CEO estrella. Y Mert, para sorpresa de todos, respondió, no puedo negarlo, la química en la pantalla a veces puede ser confusa. Confusa. Esa es la palabra clave. La química es un término utilizado con frecuencia en la industria del entretenimiento para describir la conexión especial que se establece entre dos actores que trabajan juntos. Cuando hay química, la actuación se vuelve más natural, más creíble y más atractiva para el público. Pero la química también puede ser engañosa, ya que no siempre refleja los verdaderos sentimientos de los actores. Luego añadió algo aún más revelador, Afra es una mujer increíble. Es talentosa, divertida y muy inteligente. Es difícil no sentirse atraído por ella. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una admisión indirecta, pero una admisión al fin y al cabo. La franqueza de Mert sorprendió a muchos. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen, su declaración fue percibida como una señal de sinceridad. Por supuesto, después de esto, las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada entre Afra y Mert en busca de más pistas. Y como suele suceder, encontraron algunas. Los foros de discusión, las cuentas de fans y los grupos de redes sociales se llenaron de mensajes, fotos y vídeos que analizaban la relación entre Afra y Mert desde todos los ángulos posibles. Circulaban fotos de ellos fuera del set, disfrutando de cenas juntos, paseando por la ciudad, incluso asistiendo a eventos sociales en compañía mutua. Nada de esto, por supuesto, prueba nada definitivo. Pero combinado con las declaraciones anteriores, pinta un cuadro bastante convincente. Las fotos de celebridades fuera del trabajo son una fuente constante de especulación para los fans. Cada gesto, cada mirada, cada detalle es analizado con lupa en busca de señales que confirmen o desmientan los rumores. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque si bien Mert parece haber insinuado sus sentimientos, Afra ha sido mucho más reservada. Algunos creen que esto se debe a que ella está tratando de proteger su privacidad. Otros sugieren que puede haber una diferencia en la intensidad de sus sentimientos. La privacidad es un bien muy preciado para las celebridades. La constante atención de los medios y los fans puede ser abrumadora, y muchas celebridades optan por mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Quizás Mert esté genuinamente enamorado de Afra, mientras que ella solo lo ve como un amigo cercano, aunque con una química innegable. O tal vez simplemente no están en el mismo momento de sus vidas, o tienen diferentes prioridades. Las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No siempre dos personas que se atraen están destinadas a estar juntas. A veces las circunstancias no son las adecuadas, o las prioridades de cada uno son diferentes. También es posible que la presión de los fans y los medios haya hecho que Afra se sienta incómoda de expresar sus sentimientos abiertamente. Después de todo, es fácil quedar atrapado en el torbellino de la fama y la especulación. La presión social puede ser un factor determinante en las decisiones que toman las celebridades en su vida personal. El miedo a ser juzgados, criticados o malinterpretados puede llevarlos a ocultar sus verdaderos sentimientos.
Sin embargo, hay quienes creen que Afra simplemente está jugando a hacérsela difícil. Quizás está esperando a que Mert haga un movimiento más audaz, o tal vez simplemente disfruta de la atención y la especulación que rodea su relación. El juego de la seducción es un clásico en las relaciones humanas. A veces una persona puede mostrarse distante o indiferente para despertar el interés de la otra. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que realmente está pasando entre Afra y Mert, excepto ellos mismos. Y probablemente incluso ellos mismos estén todavía tratando de descifrar sus sentimientos. Las emociones humanas son complejas y a menudo contradictorias. A veces es difícil saber lo que uno realmente siente, incluso para uno mismo. Pero una cosa es segura, su relación es compleja, fascinante y llena de matices. Y continúa capturando la atención de millones de personas en todo el mundo. Ya sea que terminen juntos o no, su historia es un recordatorio de que la vida real a menudo puede ser tan dramática y emocionante como la ficción. El fenómeno de las Ship Wars es común en el mundo del fandom. Los fans de diferentes parejas compiten entre sí para demostrar que su pareja favorita es la mejor. Además, también es un recordatorio de que los sentimientos humanos son complicados y que a veces, incluso las personas más cercanas a nosotros pueden tener sentimientos ocultos que nunca sabremos. Así que en lugar de obsesionarnos con tratar de descifrar la vida amorosa de los demás, quizás deberíamos concentrarnos en comprender mejor nuestros propios sentimientos y nuestras propias relaciones. La empatía y la comprensión son valores fundamentales en las relaciones humanas. En lugar de juzgar o criticar a los demás, deberíamos tratar de ponernos en su lugar y entender sus motivaciones. En resumen, hoy exploramos la fascinante relación entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, basándonos en sus propias declaraciones y en la evidencia recopilada por los fans. Vimos cómo una química innegable en la pantalla puede llevar a sentimientos confusos fuera de ella, y cómo la presión de la fama puede complicar aún más las cosas. Esperamos que hayan disfrutado este análisis en profundidad. Queríamos ofrecer una perspectiva balanceada y evitar caer en la especulación sin fundamento. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero también promover un sentido de comprensión y respeto por la privacidad de las personas. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Significa mucho para nosotros que se tomen el tiempo de ver nuestro contenido. Nos esforzamos mucho en crear vídeos que sean interesantes, informativos y entretenidos, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Afra y Mert están destinados a estar juntos? ¿O creen que simplemente son buenos amigos? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y participar en discusiones con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Ayúdennos a llegar a más personas que puedan estar interesadas en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas cosas emocionantes planeadas para el futuro, así que asegúrense de estar atentos. Hasta la próxima.